Podemos entonces vivir. Episodio tercero. El Renacimiento. Rubens Medel en la voz de Francis Schaeffer. Ahora hablaremos del Renacimiento. Es uno de los grandes períodos de la historia del hombre. En lo que se refiere a sus obras de arte, es uno de los triunfos de la humanidad. El que camine por un museo y no se maraville con la belleza de las obras de arte mediante sus diferentes expresiones, en definitiva es un pobre hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que en la corriente del pensamiento humano se abre la puerta para el hombre humanista de una nueva forma y lo lleva adelante. Y deja así el paso libre a todos esos problemas que nos llevan al período del hombre moderno. A través de la historia, los artistas han hecho dos cosas, han reflejado su cultura, muchas veces con más exactitud que los escritores y también que los filósofos. Y segundo, prepararon el camino para el siguiente paso aportado por la cultura, por lo que a veces son profetas, pero siempre están exhibiendo obras de la cultura de su época. El cambio producido con el Renacimiento puede claramente observarse en el arte. Hasta entonces, la pintura florentina había sido como el arte bizantino, pero menos pulido, sin gracia y sin profundidad. La gente no era representada en forma realista. Luego vino Giotto, y con él un cambio radical. Se le encomendó pintar el juicio final, y en él pintó un retrato realista de su patrón, Enrico Scrovini, el hombre que pagó por la obra. A la naturaleza se le dio su lugar apropiado, porque la naturaleza es importante, ya que Dios creó al mundo, y apropiado en el sentido de que la naturaleza se representa tal y como es. Por otro lado, la gente aparece muy alargada en comparación del mundo que la rodea. Observen el puente. ¿Cómo puede caber este hombre en esta plataforma de observación? ¿O cómo puede lanzar una flecha por esta ventana? El mismo hombre que pintó esto diseñó el bello campanario, el campanile, junto a la Catedral de Florencia, un pintor que crea edificios. Ahora pasaremos a un gran descubrimiento en el arte renacentista. Masaccio, amigo de Brunelleschi, lograba rostros reales en su obra, lo que le dio una calidad natural, algo único en esos días. Los pintores que precedieron a Masaccio, incluyendo a su maestro Masolino, pintaron sus figuras como si estuvieran de puntas. Masaccio representó los pies bien puestos en el suelo. Masaccio primero empleó en forma consistente la perspectiva central. En este aspecto se dejó atrás a los romanos que solo conocían un tipo de perspectiva. Pintando así y empleando la nueva técnica,
sus personajes estaban en medio de un espacio realizado. Había en realidad un espacio alrededor de la gente. Para el hombre del Renacimiento había algo más. Situaba al hombre en el centro de ese espacio. Un espacio subordinado a los principios matemáticos inventados por la mente humana. En el norte de Europa, Jan van Eyck tuvo los mismos problemas en el arte. Estamos en San Bavo, la catedral de Gante en Bélgica. El rico, el pobre, todas las categorías y tipos de personas con toda clase de antecedentes se acercan a Cristo. El artista apreciaba y entendía el énfasis bíblico en Cristo. Pintaba a Cristo como el Cordero de Dios erguido y con vida sobre el altar, simbolizando que Él murió como sustituto y sacrificio. Pero Él no ha muerto, de acuerdo a las palabras de Jesús. Soy el que estaba vivo y ha muerto, y he ahí que estaré vivo para siempre. Amén. Van Eyck dominó la luz y el aire y fue el primer gran maestro de la pintura paisajista. He aquí una representación de la naturaleza. La naturaleza tiene su lugar apropiado en el mundo que Dios ha formado. Los escritores escribían tal como los pintores pintaban. Dante, en cuya casa me encuentro en Florencia, es un ejemplo ideal de esto. Su obra fue genial en un grado máximo. Y el buen maestro, al contemplar la procesión, dijo: mirad ahí esa gran sombra que se acerca. No parece derramar ninguna lágrima a pesar de su dolor. ¿Qué aspecto tan majestuoso conserva aún en el infierno? Ese es Jasón, que con su valor y su destreza efectuó el robo en Colquide. Le dio más importancia a la naturaleza, pero siguiendo la influencia de Tomás de Aquino, el mundo cristiano y el clásico se mezclaron. En su Divina Comedia, los grandes pecadores eran Judas, que vendió a Jesús, y Bruto y Casio, que conspiraron contra César. En su propia vida, el problema de las cosas individuales contra significado y valores se demostró claramente. Amaba a Beatriz, a quien en realidad solo vio un par de veces en su vida, y consideraba su amor como el ideal romántico. Al ver su rostro, siempre tan hermoso, el amor difunde una dulzura perfecta sobre mí. Pero se casó con otra mujer, a quien jamás mencionó en su poesía. Ella se dedicaba a cuidar a sus hijos y a cocinar. Aunque los escritores de aquel tiempo entendían que el amor sensual requería del espiritual, que debía ser más que una mera respuesta física del momento pasajero, sin embargo dejaban que esto se dividiera en dos partes: el amor físico y el idealizado amor espiritual. Dante y los escritores de su época tenían dos opiniones del amor. Una, el idealizado amor espiritual dirigido hacia un espectro incorpóreo, y la otra, la abnegada mujer que se ocupaba del hogar y compartía su cama. Esto no producía belleza, sino fealdad. La cúpula de Florencia. Brunelleschi la diseñó y la construyó. Logró un gran triunfo artístico, así como también realizó una proeza de ingeniería. Lo que es en verdad sorprendente es que Brunelleschi tenía habilidad no como arquitecto, sino como orfebre. Este edificio que ahora observan
el orfanatorio, también fue diseñado por Brunelleschi y fue la primera construcción renacentista. Se prestó aún más atención al hombre. Sabemos poco de aquellos que levantaron las catedrales góticas o de los que escribieron los cantos gregorianos. Ahora el artista mismo se volvió importante. He aquí una biografía de Brunelleschi. Algunos de sus contemporáneos escribieron autobiografías y empezaron a realizarse esculturas, retratos y también autorretratos de los artistas. A principios del Renacimiento todo era diferente. La naturaleza tenía su lugar apropiado. El hombre estaba en su sitio apropiado y podía haber sido precioso. Pero en un cierto punto, a lo largo del Renacimiento, las escalas cambiaron y el hombre mismo se colocó en el centro por completo, dejando libre el camino a toda la destructiva fuerza del humanismo que siguió a lo largo de la Ilustración y aún hasta nuestros días. Los compositores de aquel tiempo inventaron el arte de la orquestación. No solo cada instrumento tocaba una voz diferente, sino que también una melodía diferente. El norte influyó al sur tanto en la pintura como en la música. Los instrumentos de cuerda del Renacimiento se fabricaron en juegos para que el timbre fuera uniforme desde el bajo hasta el instrumento soprano. La música se imprimió con caracteres movibles por primera vez. Este es el laúd, el instrumento para solo más popular del Renacimiento. El sacabuche era nuestro trombón. La viola antigua, ancestro de nuestra viola. El corno renacentista y la espineta. Hasta este momento todo podía haber ocurrido en una de dos formas. Podía haber habido un énfasis en gente verdadera, viviente en un mundo real que Dios había creado, en donde todas las cosas individuales tenían importancia, porque Dios había creado el mundo. O el humanismo pudo haberse implantado, con su énfasis, en lo individual como algo autónomo. Pero la suerte estaba echada. El hombre se fue haciendo cada vez más independiente. Él mismo se hizo a su medida, tratando de volverse autónomo. El hombre humanista del Renacimiento creía que los tiempos pasados habían sido muy insípidos y debían olvidarse. Para él fue la era oscura y creía que la nueva era sería un gran paso adelante en su periodo de reencarnación o renacimiento. Un renacimiento de la precristiana edad de oro de las antiguas Grecia y Roma. Tomás de Aquino dejó libre el camino para esto, haciendo énfasis en la enseñanza de Aristóteles. Este es un fresco pintado por Rafael en el Vaticano. Se llama La Escuela de Atenas. Las figuras centrales en este fresco son Platón y Aristóteles. Rafael pintó las manos de estos dos personajes para representar el énfasis filosófico. Platón, con el índice hacia arriba, indicaba los absolutos, los ideales, el significado y los valores. Aristóteles, con la palma hacia abajo, enfatizaba las cosas individuales, los particulares, la naturaleza
y el hombre. ¿Cuál es el significado de los particulares, incluyéndome a mí y a usted, si no tienen ninguna idea final con qué relacionarla para que tengan significado? ¿Cómo sabemos si nuestros actos individuales los hacemos bien o mal, si no hay un absoluto que nos brinde certeza? El dilema entre una forma de humanismo y la Biblia y la cristiandad descansa en la cuestión de si en verdad tenemos que empezar por el hombre solo, autónomo, y a partir por lo tanto de esa base, o si existe una verdad proveniente de otra fuente, la cual tiene que ser absoluta, y entonces no es relativa. Si partimos de la verdad del humanista, de su opinión de la verdad, no existe una verdad, sino que es más bien un promedio estadístico que conduce a la parte en donde el humanismo nos ha traído hasta nuestra generación. He aquí un ejemplo de este dilema: la Virgen y el niño de Fouquet. La modelo de Fouquet fue Agnes Sorel, que era la amante de Carlos VII, rey de Francia. ¿Estaba esta Madonna a punto de amamantar a su bebé? No. Puede tener el título de la Virgen y el niño, pero aquellos que vieron la pintura en esa época sabían de quién se trataba. Era la amante del rey. Anterior a esto, María era considerada excelsa y sagrada. Y aún antes que eso, se creía que ella era diferente a las personas normales y que se le representaba solo como un símbolo. El pintar a María como a alguien vivo fue un avance sobre las anteriores pinturas, porque la Biblia nos dice que María era una mujer real y Jesús era su bebé. Este era el enfoque adecuado. La naturaleza tuvo su lugar apropiado. Por otro lado, la amante del rey podía representar a María y el significado quedaba destruido. Primero podía parecer que solo los valores religiosos se estaban desvirtuando, pero gradualmente el daño se esparció a todo el saber y a todo en la vida. El significado de las cosas individuales, los particulares, fue removido. Las cosas individuales se transformaron en independientes, autónomas, y sin nada al fin que las relacionara o que les diera significado. Estamos ahora en la Academia de Florencia, en una sala destinada a la obra de Miguel Ángel. En ambos lados observamos las estatuas de Miguel Ángel llamadas Los Cautivos. Se les llamaba estatuas inconclusas. Ahora los eruditos concuerdan en que las dejó así para que la gente dijera lo que Miguel Ángel quería. El hombre está desprendiéndose de la roca. La humanidad saldrá victoriosa. Cuando uno pasa junto a estas estatuas, llega al punto central de la sala, a la magnífica estatua del David. De una pieza defectuosa de mármol, Miguel Ángel, con todo su genio, esculpió su David, una pieza de arte casi sin rival en el mundo. No es el David bíblico, sino más bien la personificación del ideal humano, la grandeza del hombre. Hacia el final de su vida, Miguel Ángel se dio cuenta de que el humanismo no era suficiente. No había y no hay hombre como David.
Se piensa que en la Piedad de la Catedral de Florencia se representó él mismo en Nicodemo, quien se está inclinando sobre Cristo. La fuerza del humanismo se debilitó, si no es que se ausentó. Ahora hablaremos de otro gigante del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Fue el primer matemático moderno. Fue químico, físico, músico, arquitecto, anatomista, botánico, ingeniero mecánico y artista. Hizo estudios de la anatomía humana. Algunos de ellos se llevan en los textos actuales. Fue el prototipo del hombre del Renacimiento. Podía hacer casi todo y lo hacía bien. Diseñaba instrumentos de guerra de salvaje atrocidad. Diseñó los veleros. Leonardo entendía bien el problema del hombre moderno. En su genio, anticipó cuándo terminaría el humanismo. Comprendía que el hombre humanista, partiendo solo de las ideas individuales, o sea, los particulares, no tenían una unidad que les diera significado. Entendía que empezando en forma humanista, con las matemáticas, uno se queda con ideas individuales, y al tener solo ideas individuales, jamás se puede llegar a universales o al significado. Por el contrario, queda a merced de la mecánica. Y así, pudo ver más allá de nuestros días, en donde el hombre está considerado como máquina. Después Leonardo pensó que tal vez el pintor, el hombre sensible, llegaría al significado, por lo que trató y trató de representar al alma. No al alma en el sentido cristiano, más bien trataba de capturar visualmente los universales desde los particulares que observaba. Fracasó. Volvemos a la escuela de Atenas de Rafael. La enseñanza de Aquino hizo que el hombre tratara de ser independiente, autónomo, y esto condujo al humanismo renacentista. Leonardo, con su gran inteligencia, captó el problema y luchó por encontrar universales. Leonardo y todos los humanistas estaban seguros de que el hombre, partiendo de sí mismo, podría resolver cualquier problema. Su clamor era: puedo hacer lo que intento, solo denme hasta mañana. Pero en su vejez, Leonardo, siendo brillante, aún previó la derrota del humanismo. Como piensa el hombre, así es él. El humanismo ya comenzaba a mostrar su conclusión natural, el pesimismo. Cuando Francisco I, rey de Francia, llevó a Leonardo a ese país, lo vemos ya desalentado. Aquel que no logre captar la belleza del Renacimiento al caminar por Florencia, creo que es un pobre hombre. Me fascina ir a Florencia y pasear por los museos o caminar por las calles, pero por otro lado, el que solo vea la belleza y la gloria del Renacimiento, en donde el hombre mismo se volvía cada vez más autónomo y no capta este quebranto, tampoco entiende el Renacimiento. El humanismo sin duda termina en la desesperación. Si se parte de lo que es finito, no importa cuán lejos se proyecte, jamás se podrá llegar a un absoluto. Jamás. En la luz del dilema humanista,
Solo existe una solución real: reconocer este libro como verdad, volver a la Biblia no solo como a un libro religioso abstracto, sino como verdad. Ella no cambia. Habla de la cultura de ese día en particular. Jamás pasa de moda. Habla de los temas del momento, y aún así parten de una sola base: de la existencia del infinito y personal Dios, quien ha hablado, y luego, para la propia necesidad humana, Cristo muere para redimirnos.